Y cogen nuestra Biblia dice, Mateo 13:55, Santiago y José, hermanos de Jesús. Con tu Biblia, con la católica, ya te han engañado. Porque dicen una palabra que es aj para referirse a los hermanos carnales. Pero esta palabra en hebreo o en arameo, aj, se utiliza también en un sentido mucho más amplio y se refiere para hablar de los tíos, de los sobrinos e incluso una relación todavía más amplia. ¿Qué palabra usaban los hebreos para hablar de parientes? La palabra hermano. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Los parientes. Nunca se nos dirá que eran hijos de María. Analizamos en el vídeo anterior la implicación de los llamados hermanos de Jesús en referencia a la virginidad perpetua de María. En este vídeo y en los siguientes vamos a analizar, entre otros temas, qué mencionaron los llamados padres de la Iglesia de los primeros siglos, su literatura cristiana, en cuanto al tema referido, y también un paseo por la Edad Media, los inicios del protestantismo, hasta llegar a la época contemporánea. Es muy interesante comentar que San Luis María Griñón de Montfort, en este Tratado de la Verdadera Devoción, nos habla justamente de este misterio. Él se refiere a una frase que está en el Cantar de los Cantares, que dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa, huerto cerrado, fuente sellada. Esto está en el Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 12. Entonces, ese hortus concluso, ese huerto cerrado, ¿no? Esa fons signatus, esa fuente sellada, es el vientre virginal de María. Es un huerto en el que solo penetró el Divino Espíritu Santo. Es una fuente sellada en donde solo era digno de penetrar el Espíritu Santo. Y una vez que el Espíritu Santo penetró, nadie más podía penetrar. Entonces nos habla ya prefigura esta verdad tan hermosa de la virginidad perpetua de María Santísima. El mejor texto bíblico que tienen para ir en contra de la virginidad perpetua de nuestra Madre Santa María es Mateo capítulo 1, versículo 25. Olvídese de todo lo demás. Ese es el mejor texto que tienen y lo reconozco. Mira, olvídese de lo demás. Por ejemplo, esas otras cositas son fácilmente rebatibles, como aquella de que, mira, dice el texto que nuestro Señor fue el primogénito, o sea, el primero, o sea, que hubo otros. A lo que nosotros respondemos, sí que de acuerdo a la cultura religiosa de la época, tenían que dedicar a ese bebé. No podían esperar a que naciera el segundo para dedicar al primogénito. Es más, con sentido común, una pareja no ha podido tener o solo ha podido tener un hijo, ese hijo es el primogénito, lo que no significa que hayan otros. O aquella otra cosa de que, mira, la Biblia habla de los hermanos del Señor, por lo tanto María tuvo más hijos. A lo que nosotros respondemos, como ya ustedes saben, pero si es que en la cultura de ellos y en el idioma de ellos, en arameo, se llamaba también hermanos a aquellos parientes cercanos o incluso a los primos. Es más, a mí me bastaba citarle, por ejemplo, el famoso texto de Martín Lutero sobre la Santísima Virgen en 1539, que hace también este señalamiento acerca de los supuestos hermanos del Señor. ¿Esta doctrina tiene fundamentos bíblicos? Es decir,
¿La Biblia nos enseña que la Virgen María fue siempre virgen? Una lectura superficial de la Biblia nos podría llevar rápidamente a afirmar que la palabra de Dios nos enseña que María no fue siempre virgen, porque en Mateo 1 del 24 al 25 leemos: despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no la conocía hasta que ella dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Jesús. Los pastores protestantes alegan que este pasaje da dos razones para afirmar que María no fue siempre virgen. El primer argumento para decir que María no fue siempre virgen se fundamenta en lo que hemos leído en Mateo 1 del 24 al 25, y no la conocía hasta que ella dio a luz. Conocer el lenguaje bíblico quiere decir mantener relaciones sexuales. El texto de los evangelios, Mateo, por ejemplo, en el capítulo 1 hacia el final, versículo 25 creo, dice que José no la conoció hasta después que dio a luz. La connotación podía tener un significado sexual. José no tuvo relaciones con ella hasta después que Jesús había nacido. De manera que no hay una base bíblica para pensar en la perpetuidad de la virginidad de María. En la controversia que analizaremos más adelante entre dos escritores del siglo IV, Jerónimo y Elvidio, este último utilizó la popular cita de Mateo 1:25. Y no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Cuando el evangelista usa la expresión y no la conoció, o en algunas otras versiones y no la conocía, se refiere a las relaciones sexuales. Esto se desprende claramente cuando comparamos el texto con otras versiones bíblicas, como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Las palabras hasta que establece que solo fue después del nacimiento de Jesús que José tuvo relaciones sexuales con María. La Iglesia Católica lidia con ese argumento copiando a Jerónimo, alegando que en la Biblia la palabra hasta que era utilizado varias veces y no necesariamente demanda un cambio de estado o circunstancia. Jerónimo dice: y el Salvador en el Evangelio dice a los apóstoles: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Acaso el Señor después del fin del mundo abandonará a sus discípulos y al mismo tiempo que estarán sentados en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel estarán privados de la compañía de su Señor? Yo podría acumular incontables casos de este uso y cubrir la verbosidad de nuestro asaltante con una nube de pruebas. Sin embargo, solo añadiré unas pocas y dejaré al lector que descubra otras parecidas por sí mismo. ¿Es plausible decir que esta cita bíblica quiere dar a entender que José y María tuvieron relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús? Claro que sí. ¿Es mucho más alta la posibilidad que este texto bíblico se refiere a que José y María tuvieron relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús en comparación con la posibilidad que esta cita bíblica no necesariamente debe entenderse como una referencia que José y María tuvieron relaciones después del nacimiento de Cristo? ¿Por qué no dejamos que el catedrático de Filología Griega del Nuevo Testamento, Antonio Piñero, conteste esta pregunta? Y hoy tenemos que tratar dentro de los relatos de la infancia de Jesús el tema que me han preguntado 1000 veces sobre si tuvo Jesús hermanos o no y qué pasa con esto que se dice en el catecismo de la perpetua virginidad de la Virgen María, etc. Y lo intentaremos tratar con la mayor nitidez y posible, fiándonos de los textos del Nuevo Testamento. Lo primero que tenemos que decir es que el nacimiento de Jesús, a pesar de lo importantísimo que es y tanto
Bueno, tanto para Lucas como para Mateo, pero especialmente en Mateo, el nacimiento de Jesús es descrito con una sobriedad impresionante. Pero es una frase que tenemos que discutir. Mateo 1:25, que dice lo siguiente: y no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Eso es nada más. Ya saben ustedes que conocer bíblicamente significa tener relaciones maritales o sexuales de un hombre con una mujer o a la inversa. Bien, cuanto a la imposición del nombre de Jesús, de su significado y todo esto, ahí está en juego toda la teología posterior sobre la Virgen, que ha denominado a este ámbito virginidad antes del parto, durante el parto y después del parto. Desde el siglo IV, que se impuso prácticamente en toda, sobre todo la cristiandad occidental y más lentamente en la oriental. La virginidad durante el parto y después del parto no podemos decir una palabra estrictamente fiándonos de textos serios del Nuevo Testamento. Pero, en concreto, la virginidad después del parto parece estar negada en el texto de Mateo 1:25 que leí al principio. Y no la conoció. Bueno, propiamente es un imperfecto, durativo. Durativo, quiere decir, y no la conocía, es decir, y no mantenía relaciones sexuales hasta que ella dio luz a un hijo. Esta frase, precisamente porque está en imperfecto y no en pasado simple, y no la conoció hasta que, es lo que ha mantenido o desencadenado una perenne disputa entre los estudiosos, sobre todo católicos. Ahora bien, aquel que conozca normalmente tanto el hebreo como el griego, y al leer esta frase sabe perfectamente que todo depende del contexto y que hay que mirar el contexto muy detenidamente para indicar si el autor Mateo afirmaba que María fue virgen hasta que alumbró su primer hijo, pero que luego su marido José tuvo con ella relaciones normales y que tuvo como mínimo 6 hijos más, pero existe, como digo, una discusión tremenda. Yo he hecho una lista de cómo se ha traducido esta frase en las Biblias hispánicas. Fíjense que esto es de la Biblia de Jerusalén, la edición de 1967, pero que luego ha sido modificada y la traduce al pie de la letra. Y deja el imperfecto, y no la conocía hasta que ella dio a luz al hijo. Fíjense que el imperfecto durativo es el que produce los problemas. La Casa de la Biblia traduce, en mi opinión, mucho peor. Y sin tener relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo, con lo cual, naturalmente, evita el problema. Nácar Colunga, también muy famosa, la cual, sin que él antes la conociese, dio a luz un hijo. Evita en parte el problema. La Biblia interconfesional, lo mismo, y sin haber tenido antes, etc. Otras versiones, por el contrario, son más literales y respetan el texto griego, aunque cambiando a veces el imperfecto por un pasado. Y no hicieron vida conyugal hasta que ella dio a luz a su hijo. La Biblia, Dios habla hoy, la Biblia de la BAC de Cantera Iglesias, y no se unió también en pasado a ella antes de que diera luz a un hijo. La Biblia del Peregrino no tuvo relaciones con ella hasta que dio luz, y la de Reina Valera, muy estimada, no la conoció también en pasado hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Digamos perfectamente, y lo repito, que no hay un aoristo en griego, un pasado, sino un imperfecto. Y repito que todo depende del contexto. Está claro
que la cita bíblica en su primera parte se refiere a relaciones sexuales en su expresión y no la conoció. Los defensores de la virginidad perpetua se encuentran en una situación para nada envidiable en lo que se puede concluir de esta cita bíblica. Muchos ignoran que las palabras griegas de donde se traduce hasta que, eus ou, y todas las veces que se utiliza esta construcción griega en el Nuevo Testamento, en todas da a entender que hubo un cambio de estado o circunstancia. Veamos dos textos bíblicos como ejemplo. Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. Si esto está claro en estos ejemplos, ¿por qué iba a ser diferente en el caso de Mateo 1:25? El comentario bíblico Mundo Hispano señala este punto. Sin embargo, la expresión hasta que se usa en Mateo 1:25, en griego una conjunción acompañada por un adverbio, se encuentra 19 veces en el Nuevo Testamento y siempre indica o implica claramente un cambio en la condición después de un punto de tiempo. Así, si los textos bíblicos del Nuevo Testamento donde se usan las palabras hasta que señalan un cambio de condición, estado o circunstancia, vuelvo a repetir, ¿por qué el caso de María y José tendría que ser diferente? La erudita del Nuevo Testamento Margaret Shapkin hace una interesante observación. Aunque atacado por San Jerónimo, el vídeo parece haber tenido razón en su análisis de la gramática latina y por extensión del griego original. Los intentos de los padres de la Iglesia de interpretar este versículo de otra manera que la del vídeo revelan que el análisis sintáctico no estaba en sus mentes. Su exégesis parece más una defensa apologética de la tradición eclesiástica sobre la virginidad perpetua de María que un análisis gramatical objetivo. El sacerdote y erudito católico John Paul Meyer mencionó: dejando aparte por el momento la cuestión especial del significado o significado de hermano en el Nuevo Testamento griego, debemos admitir que, al menos a primera vista, la combinación de la afirmación acompañada de hasta que en Mateo 1:25 con la mención de los nombres de la madre y los hermanos de Jesús en un mismo versículo, Mateo 13:55, produce la natural impresión de que Mateo entendió en 1:25 de que José y María tuvieron hijos después del nacimiento de Jesús. Este teólogo católico admite y concluye: en el Nuevo Testamento no existe ni un solo caso donde indiscutiblemente hermano signifique primo, ni siquiera hermanastro, mientras que hay abundantes ejemplos donde tiene el sentido de hermano consanguíneo. Por eso, la opinión más plausible desde un punto de vista puramente filológico e histórico es que los hermanos y hermanas de Jesús eran realmente tales. Al menos, algunos escritores de la Iglesia mantuvieron viva esta interpretación de los textos del Nuevo Testamento hasta finales del siglo IV. Algunas versiones bíblicas católicas deliberadamente distorsionan y traducen mal textos bíblicos que tienen que ver con este tema. Antonio Piñero señaló algunas de estas traducciones en el vídeo anterior. La Biblia latinoamericana traduce así Mateo 1:25. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. La Biblia de Torres Amat traduce mal el mismo texto. Y sin haberla conocido o tocado, dio a luz su hijo primogénito y le puso el nombre de Jesús. La misma versión se atreve con otros textos donde manipula el texto griego para eludir el tema de las relaciones sexuales. Pero María dijo al ángel: ¿cómo ha de ser eso? Pues yo no conozco ni jamás conoceré varón alguno. La frase ni jamás conoceré es muy atrevida. Ni siquiera la podemos encontrar en la Vulgata latina, ningún texto que se traduzca de esta manera. Está hecho con la intención de guiar al lector
que María había hecho un voto de castidad perpetua, cosa que no dice el griego original. Pero la cosa no se queda ahí. Veamos cómo traduce esta versión de la Biblia Mateo 13, 55 y 56. ¿No es el hijo del artesano o carpintero? ¿Su madre no es la que se llama María? ¿No son sus primos hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus primas hermanas no viven todas entre nosotros? En el texto griego de los códices del Evangelio de Mateo no dice que los hermanos de Jesús son sus primos hermanos. ¿Por qué se altera el texto bíblico si, según los apologistas católicos, cuando lleguen a leer que Jesús tenía hermanos, llegarán a la conclusión de que en realidad eran primos? ¿No es más lógico pensar que cualquier lector imparcial, cuando lea que según el texto original Jesús tenía hermanos, llegará a la conclusión acertada que María tuvo más hijos? Pero esperen, que aún hay más. Veamos otros textos. Todos los cuales, animados de un mismo espíritu, perseveraron juntos en oración con las mujeres piadosas y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos o parientes de este Señor. En la misma línea. Y no vi a otro alguno de los apóstoles, sino a Santiago, el primo hermano del Señor. Por ventura, ¿no tenemos también facultad de llevar en los viajes a alguna mujer hermana en Jesucristo, para que nos asista, como hacen los demás apóstoles y los hermanos, o parientes del Señor? Y el mismo Cefas, o Pedro. Si estos textos bíblicos en su lengua original no fueran tan problemáticos, ¿por qué traducen mal los textos expuestos? El erudito del Nuevo Testamento, Samuel Pérez Millo, comenta sobre Mateo 1:25. Las palabras del texto griego, desde la literalidad, no permiten afirmar la virginidad perpetua de María, como algunos pretenden. Buscando una base para sustentar esa idea, se ven obligados a traducir el texto como «y sin conocerla dio a luz a un hijo». La construcción gramatical en el griego no permite verter la cláusula de ese modo. El modo verbal en imperfecto de indicativo en voz activa, negativizado por el adverbio no, que lo precede, exige traducir como no la conocía, es decir, no mantenía relaciones con ella hasta que llegó el alumbramiento del Hijo concebido en ella por el Espíritu Santo. La estructura gramatical es contundente con el establecimiento de temporalidad definida. Añadimos a este argumento de Mateo 1:25 la expresión no la conocía o no la conoció, que esta palabra, conocía, es un verbo imperfecto, acompañado de una partícula negativa. Eso incrementa la posibilidad del escritor del Evangelio de Mateo, que quiere comunicar a sus lectores que María y José tuvieron relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús. El teólogo e historiador inglés Alfred Plummer confirma esto. En él no la conocía, el tiempo imperfecto es importante. Va en contra de la tradición de la virginidad perpetua de María. Esto ha sido cuestionado, pero apenas necesita argumentar que, en este contexto, no solía hacerlo o no tenía la costumbre de, significa más que no lo hizo. Es cierto que el aoristo no la conoció hasta, habría implicado que posteriormente tuvo hijos de él, pero el imperfecto implica esto aún más fuertemente. Además, si fuese verdad que la cita de Mateo 1:25 no necesariamente debe interpretarse de manera que José y María no tuvieran relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús, ¿cuál era el mensaje que nos quería transmitir el autor del Evangelio con esta cita? Los defensores de la virginidad perpetua no tienen una idea concreta, pues el Evangelio de Mateo deja más que claro al lector que María era una virgen al estar embarazada por Jesús por obra del Espíritu Santo. También deja más que claro al lector que José no había tocado a María cuando quedó embarazada, lo cual decepciona a José
y quiso dejarla en secreto porque piensa que le ha sido infiel. Claramente, podemos intuir que José tenía la intención de tener un matrimonio normal y por lógica querer tener hijos con María. Si ese no fuera el caso, ¿por qué José se decepcionó de ella al grado que pensaba dejarla en secreto? Es obvio que José desconocía el supuesto voto de castidad de María, como se indica en el protoevangelio de Santiago. José, decidido en abandonarla de forma secreta, pero sabiendo que un ángel de Dios le indica en un sueño que no temiera tomar a María como su esposa, porque el niño que lleva en su vientre fue fruto del Espíritu Santo. José despierta de su sueño y se da cuenta de que María le fue siempre fiel. Siguieron con el procedimiento de la boda. Es por ello que el autor del Evangelio de Mateo le tiene que dejar claro al lector que José no tuvo relaciones con María hasta que naciera Jesús. Por la construcción de Mateo 1:25, se quiere evitar que los lectores crean que José tuvo sexo con María estando ella embarazada. Por eso se especifica que, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Si fuese verdad la tesis que la cita de Mateo 1:25 no necesariamente debe interpretarse que José y María tuvieron relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús, repetimos la pregunta. ¿Cuál era el objetivo entonces del autor de Mateo con esta especificación? Si lo que quería decir es que José no tuvo o no tendría sexo con María, la frase es innecesaria, una frase vaga, literal, imprudente y descuidada, que arrojaría luz verde a la idea de que José y María tuvieron sexo después del nacimiento de Jesús. El historiador Pierre-Antoine Varenne dice: seguramente el evangelista no habría utilizado una expresión tan ambigua si hubiera creído en la virginidad perpetua de María, sobre todo porque más adelante menciona varias veces la existencia de hermanos y hermanas de Jesús. El problema, evidentemente, es que estas expresiones no pueden evaluarse en aislamiento, sino que deben entenderse dentro del contexto de su respectivo evangelio. El mismo autor que indicó que María no tuvo relaciones conyugales hasta que dio a luz, es el mismo que más adelante escribe: mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Y el mismo que coloca en boca de sus vecinos: ¿no se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así, nos damos cuenta que Mateo no realizó ningún esfuerzo para que la palabra hasta que se interprete del modo que Jerónimo pretende. Es interesante notar que el libro María en el Nuevo Testamento está escrito por 4 eruditos y teólogos católicos: Raymond Brown, Paul Donfried, Joseph Fitzmayer y John Reumann. Admiten y reconocen en este libro lo siguiente: antes de abandonar el plano de la intención mateana, nos detendremos en la declaración de Mateo 1:25, donde se nos cerciora de que José no accedió maritalmente a María, no la conocía hasta antes que ella diera a luz a Jesús. Sin duda, interesa primariamente a Mateo lo que precede al nacimiento de Jesús y cómo tiene su cumplimiento en Isaías 7:14, que atribuye a la Virgen la doble función de concebir y dar a luz un hijo. Los versículos 18 al 22 nos dicen que María era virgen cuando concibió por obra del Espíritu Santo. El versículo 25 nos informa de que permaneció virgen hasta que Jesús hubo nacido. Solo cuando este versículo se combina con la referencia de Mateo a María y a los hermanos de Jesús, lo mismo que a sus hermanas, surge cierta verosimilitud de que en el sentir de Mateo, José hubiera accedido a María una vez nacido Jesús, de suerte que ambos tuviesen hijos.
John Gresham Machen fue el fundador de la Iglesia Ortodoxa Presbiteriana. Él señala: la frase parece un poco más natural si el narrador considera que María tiene otros hijos. Tal interpretación estaría de acuerdo, además, con Mateo 1:25, donde se dice que José no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo. Una vez más, la implicación natural de las palabras puede posiblemente evitarse. Se puede insistir en que el autor no dice que José la conoció después de que ella dio a luz un hijo, sino que no la conoció antes de que ella diera a luz un hijo. Y sin embargo, parece extraño que si el narrador supuso que José nunca vivió con María como con una esposa, no debería haber dicho eso en palabras simples. Mateo 1:25 añade la expresión primogénito como argumento para demostrar que Jesús fue el primer hijo de María. Se infiere que vendrían más. Y no la conoció hasta que hubo dado a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O también Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Así, si fuese verdad que María no tuviese más hijos, ¿por qué le llama Mateo a Jesús como hijo primogénito en vez de hijo único? ¿Por qué lo hace también Lucas? Aunque la palabra primogénito pudiera tener varias acepciones, el significado principal es primer hijo de unos padres, y es diferente al término unigénito. Por ejemplo, Lucas 7:12 dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Este tema fue debate y controversia entre Elvidio y Jerónimo del siglo IV, que trataremos en un vídeo posterior. Así, si Jesús es llamado primogénito, eso significa que tuvo hermanos menores para poder ejercer su primogenitura, porque aparte de ser el mayor, es el primero en nacer. No tiene sentido llamarle primogénito al hijo único de una mujer. Si bien es cierto que la palabra primogénito no necesariamente debe entenderse que hubo otros hermanos después del nacimiento de Jesús, debe haber datos necesarios en el contexto que arrojen luz de cómo debe interpretarse correctamente. Por ejemplo, el primogénito significa, según las Escrituras, el hijo de una mujer que abre matriz o vientre. Éxodo 13:2 dice: «Conságrame todo primogénito que abre el vientre de su madre, entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales, porque míos son todos». Pero la Iglesia Católica no puede apelar a este argumento para alegar que Jesús fue llamado primogénito porque le abrió la matriz a María, ya que creen en la virginidad de María en el parto. Es decir, que Jesús atravesó el vientre y la matriz de María sin alterar nada, dejando su himen intacto. Hay que buscar alternativas para tratar de librarse del otro significado de primogénito, la cual es el hijo mayor de una mujer, es decir, el primer nacido, en consecuencia, de otros que nacerían después. Ahora bien, ¿cómo debe entenderse filológicamente la palabra primogénito en este pasaje? La pista nos la da el evangelista Lucas. Entre tanto, le llegó a Elizabeth el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Peter Ditzel mencionó: dado que Juan era su único hijo, no se le llama primogénito, pero puesto que Jesús es llamado primogénito, debemos entender que tuvo hermanos. Si la palabra primogénito no debe entenderse en el caso de Jesús como el primer hijo de otros hijos, ¿por qué Juan el Bautista no fue llamado como hijo primogénito al igual que Jesús? Y si en realidad, si solo se acepta que primogénito es aquel que abre la matriz, la pregunta sigue en pie. ¿Por qué Juan el Bautista no fue llamado como hijo primogénito, al igual que Jesús, si al fin de cuentas los dos abrieron matriz?
Aunque la palabra primogénito estamos conscientes de que en alguna ocasión no necesariamente significa que nacieron otros hijos después de nacer el primero, también se debe estar consciente de que tal palabra en los evangelios sugieren esa interpretación de manera muy acusada. El erudito Pierre-Antoine Bérain dice: el autor del Evangelio de Lucas quiere ante todo subrayar los privilegios concedidos a Jesús como primogénito de una familia del linaje davídico. Sin embargo, aunque la expresión no implica necesariamente la existencia de hijos posteriores, sí la sugiere. Al referirnos a la cita del Evangelio de Lucas referido al hijo único resucitado de la viuda, el escritor Lucas sabe hacer distinción entre un hijo único y un hijo primogénito. ¿Por qué Jesús entonces no fue llamado hijo único si al fin de cuentas era hijo único de María? ¿Qué otros argumentos utilizan los defensores de este dogma que analizaremos en los siguientes vídeos? No, Lucho, mira, esto se encuentra en Juan capítulo 19, verso 25 en adelante. Muy bien. Te lo leo y se lo leo a la audiencia. Dice lo siguiente: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba a su lado, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Mi pregunta es la siguiente, Lucho. Si María tenía otros hijos aparte de Jesús, Santiago, Simón, José y Judas, y además tuvo otras hijas más, ¿por qué Jesús manda a María a ser cuidada por Juan? Reformulo, ¿por qué manda particularmente a Juan a recibir a María como a su madre? ¿Y por qué a partir de ese momento, según el Evangelio de Juan, el apóstol Juan la recibió en su casa? Si María tenía otros hijos para que la cuidaran, ¿cómo me responderías vos, Luchito? Ocho pruebas de la virginidad perpetua de María. Cuarta prueba, la Sagrada Familia. En Lucas 2:41, cuando el niño Jesús se pierde durante 3 días y es luego hallado en el templo de Jerusalén, hablando frente a los doctores de la ley con gran sabiduría, vemos que se habla de la familia de Nazaret, Jesús, María y José. Aquí no se habla de otros hijos, por lo tanto no los hay. Este pasaje bíblico habla únicamente del extravío del pequeño Jesús, no menciona a otros hijos, ni que otros hijos hayan ayudado en la búsqueda del hermano, ni explica con quién se quedaron los supuestos hermanos cuando José y María regresaron a Jerusalén, o si José y María los llevaron con ellos. Por lo tanto, el más elemental sentido común no permite asumir algo de lo que explícitamente no se habla. Nunca se nos dirá que eran hijos de María. Nunca se nos dirá que eran hijos de María. Protestantes y evangélicos utilizan este pasaje para decir: no, pero María tuvo otros hijos. Ahí no dice que María tuvo otros hijos, hermanos. Ahí no dice que María tuvo otros hijos, hermanos. No hay ningún pasaje en la Santa Biblia, bueno, en el Nuevo Testamento, que indique que María, nuestra Santísima Madre, tuvo otros hijos.